En este video nos familiarizaremos con el rey Leopoldo II, a quien incluso se ha comparado con Adolfo Hitler. Examinaremos cómo logró apoderarse de un país entero para su propiedad personal y cómo esclavizó a millones de personas mediante genocidio, manteniendo la verdad oculta de su pueblo y del mundo entero. Leopoldo II nació en 1835 en Bruselas, en una familia real. Tuvo una infancia feliz, pero estricta y disciplinada. Su padre, Leopoldo, y quería moldear a su hijo en un gran rey, lo cual se reflejó en su educación académica. Leopoldo II estudió bajo la enseñanza privada de los mejores maestros, como era propio de la élite del siglo XIX. En las opiniones se centraron en la habilidad lingüística, la política, la historia y el liderazgo militar. Como modelo a seguir, Leopoldo II tuvo a su padre, de quien heredó muchas características como la estabilidad, la tenacidad, la determinación y una visión política y económica. Más tarde, Leopoldo recibió formación militar y era general. Antes de ascender al trono, la infancia de Leopoldo II tampoco transcurrió sin pérdidas y desafíos que posiblemente lo moldearon como persona. Leopoldo tenía 15 años cuando perdió a su madre a causa de la tuberculosis, y antes del nacimiento de Leopoldo, su hermano, el príncipe Luis Felipe, murió a solo 1 año de edad, dejando huellas de dolor en la familia. Leopoldo II ascendió al trono en 1865, 165 años después. Desde joven, ya había visto a Bélgica como un pequeño estado que quería enriquecer. La forma en que planeaba hacerlo era inhumana y cruel. Él encontró información sobre las riquezas de África en la obra de Henry Morton Stanley titulada Through the Dark Continent, donde Stanley relató sus viajes por allí. La obra describía los recursos naturales como el caucho, el marfil, los diamantes, los minerales y los metales. La demanda de comino fue realmente alta en el siglo XIX, ya que se utilizaba mucho en la fabricación de ropa, anillos y mangueras. El marfil de elefante, por otro lado, se utilizó para la fabricación de objetos de valor, lo que aumentó drásticamente la caza de elefantes. Inspirado por la obra y como un rey ambicioso, Leopoldo II decidió despojar al Congo de sus riquezas. Quería seguir manteniendo su reputación como un buen líder, por lo que era necesario encontrar una táctica que asegurara esa reputación. La táctica consistía principalmente en censura y propaganda. Leopoldo II creó la creencia en otros de que iría a ayudar a los congoleños con el cristianismo y su caridad, pero en realidad no era así. Al haber sido el padre de Leopoldo II, un modelo a seguir en su juventud, podemos examinar la influencia que esto tuvo en él como rey de Bélgica. A menudo, los métodos de gobierno de Leopoldo II eran realmente autoritarios y egocéntricos. Su avaricia y sed de poder también se reflejan en varias citas que se pueden encontrar en Internet. Un buen ejemplo es el famoso «No quiero perder la buena oportunidad de obtener nuestra parte de este magnífico pastel africano». África no es de ninguna manera un entorno fácil, y allí se encuentran diversas dificultades. Leopoldo II también obtuvo una buena comprensión de las dificultades de África a través de la obra. Stanley enumeró en su obra las dificultades como enfermedades, animales peligrosos e insectos, hambre, sed, condiciones climáticas y el terreno. El área donde Leopoldo II quería actuar no había sido bien investigada. Esto significaba explorar la región mientras se la cartografiaba. Debido a las difíciles condiciones, el grupo que se enviaría a África debía estar compuesto por lo mejor de cada campo. El grupo estaba formado por ingenieros, constructores y soldados. Este grupo también debería tener un líder, en quien Leopoldo II pensó que era un individuo competente. En 1879, Leopoldo II contrató a Henry Morton Stanley para liderar una expedición al Congo. La tarea de Henry en el Congo era preparar la futura esclavitud y crear el mejor entorno posible para el transporte de recursos. Él construyó bases, caminos, ferrocarriles y lugares de comercio a lo largo del Congo, al mismo tiempo que firmaba acuerdos con los jefes locales. Estos acuerdos se hicieron utilizando la violencia y el miedo, ya sea de manera positiva o negativa. Muchos congoleños decidieron resistir independientemente de la violencia. Ellos saboteaban y se rebelaban contra las tropas, a veces incluso realizando ataques de guerrilla.
Esto requería una gran cantidad de valentía por parte del pueblo, ya que las armas de los congoleños eran escasas. La acción causó problemas significativos y a veces incluso pérdidas para Leopoldo II. En la Conferencia de Berlín de 1884-85, África fue dividida entre las grandes potencias. En la Conferencia de Berlín se llevó a cabo la división de África entre las grandes potencias. Leopoldo II logró, gracias a sus excelentes habilidades diplomáticas, tomar el control total del Congo, convenciendo a otros, por ejemplo, sobre los mercados libres, la exploración del Congo, la abolición del comercio de esclavos y el fortalecimiento del cristianismo. Por lo tanto, el Congo no era una propiedad de Bélgica, sino de Leopoldo II. Así nació el Estado Libre del Congo, ahora que el poder se había transferido oficialmente a Leopoldo II y se había establecido el Estado Libre del Congo. Era hora de poner en marcha las ruedas de la esclavitud. Se necesitaba un ejército para la esclavitud y se ideó como solución la extremadamente brutal Force Publique. La fuerza pública operaba en África realizando varias tareas que incluían el control de las revueltas, la supervisión de la recolección de caucho, la recaudación de impuestos, el control de fronteras y la construcción. Los soldados fueron reclutados y forzados de las tribus locales para esta brutal actividad. El sistema de recolección de goma, conocido como Red Roper System, fue desarrollado para la recolección de caucho en el Congo. Este cruel sistema obligó a los esclavos locales a recolectar cantidades asombrosas de caucho para Leopoldo II. Se robó al pueblo y fueron esclavizados. Se capturó a los hijos y esposas de las familias para que los hombres recolectaran más caucho. Esto también permitió, lamentablemente, que los hombres no pudieran escapar, ya que sus familias serían asesinadas o mutiladas. A los esclavos y prisioneros a menudo se les cortaban manos, pies y a veces la nariz como castigo. Los hombres, que tampoco aceptaron el trabajo forzado, sufrieron el mismo destino. Al enterarse de la mutilación de manos, la reacción de Leopoldo II fue de ira, solo porque las manos eran la herramienta más importante para los esclavos, y no le importaba cómo se les mantuviera bajo control, siempre que se salvaran las manos. Si de alguna manera lograste reunir suficiente caucho en estas condiciones de esclavitud, aún debes comprar la libertad de tu familia. Tras años de esclavitud, surgió un conflicto a principios de la década de 1890 en la región. Los comerciantes árabes y el Estado Libre del Congo se enfrentaron, luchando por el control de la región y sus riquezas. Los comerciantes árabes habían saqueado y esclavizado a los locales, también debido a la gran demanda de caucho, pero ahora Leopoldo II quería apoderarse de todos los recursos naturales para sí mismo. La guerra terminó con la victoria del Estado Libre del Congo, pero no sin consecuencias para Leopoldo II. Los detalles de la guerra se difundieron por Europa y Estados Unidos gracias al periodismo. Los periodistas más destacados fueron Edmund Dene Morel y George Washington Williams. Edmund Dene Morel trabajó como joven en el puerto. Notó grandes cantidades de goma y restos humanos en la carga. A partir de los descubrimientos, comenzó a dudar del trabajo esclavo. Así, decidió recopilar información sobre la situación en el Congo, publicando sus escritos en un periódico. Los escritos recibieron una amplia difusión y la gente estaba furiosa. George Washington Williams, por su parte, estaba interesado originalmente en el Congo, debido a sus posibilidades, por lo que viajó al Congo. En 1889, continúan los eventos 8, 18, 19. En su viaje, fue testigo de las atrocidades y, al regresar a los Estados Unidos, inició un proceso contra Leopoldo II. Williams escribió una carta directamente a él, publicando al mismo tiempo sobre las injusticias de sus escritos. A medida que aumentaba la presión política, se inició una campaña internacional que finalmente logró transferir el Estado Libre del Congo a Bélgica. Así nació el Congo belga en 1908. Si los eventos anteriores no te convencieron de la frialdad de Leopoldo, esto se encargará de ello. Él construyó un zoológico humano en 1897, donde secuestró a ciudadanos del Congo para que vivieran allí. El propósito del zoológico era entretener y educar a los belgas sobre los logros de Leopoldo II. Los ciudadanos del Congo eran exhibidos como animales. Millones de personas miraban, se reían y los insultaban, arrojándoles plátanos. Esta actividad no se detuvo hasta que generó una condena internacional. Leopoldo II perdió su propiedad personal en el Congo. Su reputación estaba manchada en el mundo.
pero no completamente dentro de Bélgica. Al final, intentó mantener su reputación mediante propaganda, sobornando a políticos y culpando a otros actores. Leopoldo II falleció en 1909 por causas naturales y dejó tras de sí una historia oscura. La gente belga lo consideró un héroe durante mucho tiempo, pero a finales del siglo XX comenzó a difundirse un interés por la historia que reforzaba la imagen negativa de él. Aún a principios del siglo XXI, el debate se intensificó y sus estatuas fueron retiradas de lugares públicos. Es difícil evaluar cuánta cantidad de dinero reunió Leopoldo II con el Estado Libre del Congo para sí mismo, pero se ha especulado que obtuvo alrededor de 1,1 mil millones de euros en dinero actual. Sin embargo, la conclusión es que aún no sabemos todo lo que las atrocidades implicaron en el Congo y cuántas personas realmente murieron durante la época del Estado Libre del Congo. La cantidad generalmente aceptada es de alrededor de 10 millones, pero algunas fuentes afirman que son millones más. Gracias por ver el video.